con la CGT, donde el gobierno le va a reconocer una deuda por las obras sociales a la muchachada sindical que dicen que oscilan alrededor de los 30.000 millones de pesos. Después dirán cómo se paga, pero creo que las organizaciones sindicales van a estar bastante contentas. Y Macri también, porque es un paso, diría Macri, para el gran diálogo social con la Argentina. Y evitar conflictos, si pueden, porque también hay organizaciones radicalizadas que no creo que compartan este criterio y deben pensar que están comprando la voluntad del gremialismo organizado. Lo cierto es que el viernes el gremialismo organizado, la CGT, va a considerar esta resolución, la va a festejar, posiblemente ya lleguen festejando desde mañana, y van a decidir su colaboración, contribución con el gobierno Macri y sobre todo la continuidad de la jefatura de la CGT. Acá no va a haber un secretario general de la CGT, ni puesto por Macri, que sería algunos se referían al Momo Venegas, ni puesto por Moyano, que algunos se referían que era Smith, sino que van a seguir los tres que hoy de un modo u otro la conducen, algunos como, digamos, por iniciativa propia y otros en delegación de autoridades, que son Acuña, que es Barrio Nuevo, Moyano y Daer, que es Massa. Esos tres van a seguir para siempre, por lo menos. No va a haber un solo secretario, ya hubo algún tipo de experiencia, están todos escaldados. Este es un dato. Les recuerdo un dato, quizá no sea demasiado agradable, pero como hice una referencia a Moyano, creo que hay un tema de disminución de Moyano, de disminución física, de salud de Moyano. No son buenos anuncios, pero creo que es un tema que hay que atender. Les decía que tenía acá un delineador, me voy a pintar, me pondré los tacos altos. ¿Por qué razón? Por la razón de que quiero hacer el sketch de Juliana Aguada. Me faltaría el palo de golf, porque ella juega muy bien al golf, no tanto como el hermano, el actor, que creo que era Scratch. Ese sketch, esa personificación de Juliana Aguada, que no puede hacer Tinelli, o que Tinelli ha convenido quizá en no hacerlo. No tanto Tinelli, sino el gobierno Tinelli, porque Tinelli ha demostrado que tiene casi el poder de un gobernador. Y seguramente, como los gobernadores, debe exigir algún tipo de, ¿cómo diría yo?, de coparticipación. Realmente resultó frustrante en algún sentido que Macri y Tinelli se reunieran para resolver sus problemas personales que atañen a la representación de ellos, a la representación de Tinelli, de Macri, que no le gusta que se burlen de él, si es que se burlan, y mucho menos que se burlen de su esposa. Esto no es nuevo en la Argentina. Esto es tan viejo como el gobierno kirchnerista. Porque ayer, entre las bromas que hizo la señora Kirchner, que volvió a la televisión en un estudio y dijo que merecía un premio Nobel por la economía, seguramente habría que considerarlo, y sobre todo votar si la gente cree que merece un premio Nobel, también dijo: nunca me molestaron las imitaciones. Fíjense ustedes, yo me acuerdo, por ejemplo, y lo tengo acá anotado, en el 2003 ya hubo un incidente sobre los Kirchner, concretamente un par de muñecos que tenía uno de los programas de televisión referidos a Virolita y al Cabezón, que era, bueno, una broma, una parodia de Duhalde y de Kirchner. Tuvieron que levantar ese programa. Y también hubo que levantar otro programa. Estamos hablando de los cómicos, porque después hubo otros programas que levantaron también los Kirchner. Pero de los cómicos, por ejemplo, había otro que se llamaba... ¿dónde estará acá? No hay dos sin tres.
Ese programa de Canal 9, del No habrá 2 sin 3, fue la primera personificación de los Kirchner. Y vamos acá a rescatar una escena de ese momento, sobre todo porque fue un sketch no bien logrado, pero que fue malogrado por orden presidencial. Vamos a verlo. Tenemos que agarrar al cuerno por las astas, tenemos que agarrarlo. Néstor, pero yo tampoco puedo andar limpiando todo el día. Tengo que ir al Senado, yo. El Senado, ya te lo dije millones de veces. Cristina, el Senado no es para vos. No es para vos, el Senado. ¿Cómo que no? Es para los hombres. ¿Por qué? Ahí se rascan las bolas todo el día todo. Y vos no tenés para rascarte nada. Néstor, el domingo me hiciste ilustrar toda la tarde el tango 01. Soy la primera dama. Bueno, serás la primera dama que limpia un tango 01. Mira qué fácil. Vení acá, deja todo eso. Vení que hacemos una plumeada acá que hace bastante. Desde que arrancó, no hay dos. Sin tres nunca pudimos hacer nada. Siempre con quilombo. O llama a alguien, ya desconecté el teléfono, nadie va a llamar. Bueno, ¿qué? ¿Para qué está sonando el No, teléfono? Néstor, no atienda. ¡No, Néstor! Un poco vulgar el sketch, pero no pudo seguir saliendo al aire. Del mismo modo que hubo otros programas que no salieron al aire. Por ejemplo, el señor que está aquí atrás a mi espalda, que me está mirando con sus ojos fijos, para que no me olvide que a él también lo censuraron. Y lo censuraron con Longobardi, en aquel programa que se llamaba Fuego Cruzado, ¿verdad? Fuego Cruzado, sí. Pero también censuraron a las bromas de Tinelli. Hubo que sacarla a algunos personajes. Por lo tanto, la señora Kirchner, no voy a decir que miente, pero disimula la molestia que tenía, el encono que tenía cada vez que alguien hacía una broma sobre ella o alguien escribía algo crítico sobre ella. Tanto que hubo ministros que pedían, que en alguna medida exigían y si podían canjeaban, que se hablara mal hasta de ellos mismos, pero no de Cristina. Hasta se podía hablar mal quizá de Néstor, pero no de Cristina. En fin, vamos a la tempestad que se avecina en la Argentina, que empezó hoy, que en realidad ya viene hace mucho tiempo y que le da de comer sobre todo a periodistas como Alfredo, a mí y a una multitud de gente en el mundo de la justicia. El primer punto es que cambia el Consejo de la Magistratura. Hay un voto nuevo que va a ser a favor del gobierno. Y con ese voto nuevo, por lo menos 3 magistrados van a ser juzgados. Rafecas, Rosansky y Freiler. Esto, que va a ser una cuestión complicada seguramente en algún sentido, genera una conflictividad en todo el rubro de la justicia. Y además también quizá alguna aceleración de causas. La limpieza que decían que se iba a dar, que empezó en alguna medida con Ollarvide, aunque Ollarvide se fue por su cuenta, va a seguir. Todavía no sabemos, no tenemos en claro para qué va a seguir, porque no sabemos a qué jueces van a querer poner la gente del gobierno de Mauricio Macri. Esta oleada de causas, que ustedes ya las están viendo, va a afectar particularmente, a mi juicio, en principio, a Julio De Vido, a quien por lo menos le van a tratar de sacar los fueros. Y va a tener que desfilar para explicar los numerosos expedientes que lo complican. Hablando de expedientes y vinculados a lo de De Vido, está lo que ocurrió hoy con la monja, que fue a declarar la monja. Una monja sobre la cual uno no quiere tener un juicio, pero dijo que ella no lo conocía a López. López tenía relación con Monseñor Di Monte desde hace más de 10 años. Y Monseñor Di Monte tenía un universo muy chico de vida. La madre superiora o madre o monja mayor, que parece que es inimputable por la edad y por la situación de salud, lo acompañaba a todas partes, desde hace mucho tiempo, hacía los ravioles. Los hacía en Avellaneda, cuando estuvo Di Monte, y también los hacía en Luján.
Y él estaba con las monjas, y seguramente esta monja estaba. Pero hoy fue a declarar, esta monja Inés, la que entraba a las bolsas con algún grado de tranquilidad junto al compañero López, al monasterio, diciendo o trasladando cualquier tipo de responsabilidad, primero al muerto, Di Monte, y segundo a la inimputable. O sea que no tiene nada que ver. Y diciendo además que no conocía a López, cuando López es un contribuyente y un asiduo asistente a ese monasterio. Del mismo modo que iba y contribuyó muchísimo a arreglar la Basílica de Luján, que finalmente era el gran objetivo de Di Monte. Pero convengamos que la señora que declaró también dijo que no había advertido el arma, una ametralladora, que está en el video. Se la puede ver, está a sus pies. Y dijo que no la había visto. Todo raro, todo muy raro. Tanto que hasta la Iglesia va a investigar. Esto es, la Iglesia va a investigarse a sí mismo, como investiga otros casos que ustedes conocen, que no vienen al tema. Con relación a la justicia, quiero decirles un pequeño detalle. El tema de Lázaro Báez quizá no tenga la evolución que mucha gente cree que va a tener, porque el cometa Báez, en realidad la cometa de Báez, no solo es de Báez, complica a muchísima gente y empresas y personalidades empresariales de la Cámara de la Construcción. Y yo creo que hasta el propio presidente Macri, el caso Báez le hace más ruido que otros casos, inclusive que el de los Panama Papers, porque Báez hizo negocios y obras con casi todos. Hablando de Macri, y rápidamente. Ustedes saben que Macri tiene 9 cardiólogos que lo asisten, designados. Es curioso. No son traumatólogos. Él juega al pádel, al fútbol. 9 cardiólogos. ¿Qué debilidad tiene por ese tema? Rarísimo. Y volviendo también a Macri, ustedes saben que estamos en el proceso del blanqueo de capitales, la exteriorización de fondos y bienes que los argentinos tienen, no digo ocultos, guardados en el exterior, aquí, que es una medida que el ministro Pratgay apenas asumió, dijo que no iban a tomar, porque era favorecer al narcotráfico. Obviamente cambió de idea. Y también dijo en ese momento que no la querían aplicar porque era continuar la política de Kicillof, diciendo que Kicillof contribuía justamente a blanquear el narcotráfico, ya que en aquel otro blanqueo solo se podía blanquear lo físico. No es cierto, ni fue cierto. Se podía blanquear lo físico y se podían blanquear las cuentas. Pero bueno, esos son detalles. Lo cierto es que empieza un régimen para salvar la dificultad de esta economía que está en un estado, digamos, de duda. Y en ese estado de duda se encontró la variante del blanqueo, de que ingresen fondos para seguir gastando en el fútbol, quizá un poco menos, pero para seguir gastando. Y para que se siga fabricando negro, para que después haya un nuevo blanqueo. Porque en ese plano no hay ni una sola idea con respecto a blanquear la economía argentina. Tengo para hablar bastante más. Quiero sí advertirles que habíamos anunciado la presencia hoy en este programa del señor Ferrari, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un hombre que ustedes conocen porque estuvo con De Narváez, estuvo con Scioli y ahora repentinamente está con la señora Vidal. Pero el señor Ferrari, que avisó hace 2 o 3 horas que no podía venir, seguramente por los temas de Daniel Scioli, que vamos a hablar en este programa, se incorporó a ese ilustre podio de 2
que tenemos en este programa. Maleducados como él, hay uno solo, el señor Delía. Por lo tanto, tenemos el primer tándem de gente que deserta cuando no le conviene hablar o cuando no puede hablar. En este programa hoy van a estar el señor Leuco, con quien vamos a hablar hasta de la profesión. Vamos a tratar un tema del cual usted es responsable, usted y yo, y somos culpables, porque decimos que es lo que más nos preocupa y sin embargo no nos preocupa. Es el estado calamitoso de la educación en la Argentina. Pero no es una cuestión así genérica, es patética. La pública y la privada. La Argentina está en el cadalso, en el tema educativo, en el cadalso y en el robo. Porque hemos descubierto que a través de las universidades se roba o se justifican clientelismos baratos, miserables de la dirigencia política, casi siempre del gobierno o de los gobiernos. Hay una persona que ha preparado, tiene un informe sobre esta vergüenza nacional de la cual usted no se ocupa, ni yo. Los que tienen plata porque mandan a sus hijos a colegios privados y los que no tienen plata porque tampoco pueden hacer mucho en los colegios públicos, sea en la primaria, sea en la secundaria o en la universidad. Quien nos va a iluminar, a esclarecer y seguramente a castigar por esta especie de falta de interés en lo que decimos que tenemos más interés, es una figura que no tiene intereses en la materia. Se llama Alieto Guadañi y posiblemente del tema educativo sea una de las personas que más sabe en la Argentina. Y por último, para saber si su bolsillo funciona, que funciona con dificultad, si la inflación va a seguir, que está siguiendo, si va a haber más consumo, que parece que hay un poco más de consumo, y a dónde vamos a ir con la economía. Alguien que nos va a explicar seguramente que el gobierno de Macri sigue gastando como gastan todos los otros gobiernos. El economista Daniel Artana. Tuvimos tanto éxito con el libro de los Leuco, padre e hijo, que hubo que invitarlo a Alfredo para que viniera con el libro y se lo regalábamos después al final del programa. Continuar, está muy bien. Vamos a tratar de hacerlo telegráfico. Lo que vos quieras. Volvió ella, menos importante que Susana Jiménez, sí. No sé si la Nata o Majul, pero lo cierto es que volvió, pidió el premio Nobel para la economía. ¿No? ¿Qué observación te da? No tanto para qué sirve o qué no sirve, lo que ella dice, su justificación, porque en algún momento parece lógica, pero en otros momentos parece disparatado. Sí, yo creo que Cristina se dio cuenta que en el campo de la justicia no tiene salvación, digamos, está absolutamente acosada, atrapada sin salida por 4 o 5 causas, algunas que no son las que están en los primeros títulos de los diarios, como por ejemplo el tema de Aerolíneas Argentinas y la contratación de la línea del Estado por la jefa del Estado. Eso solo ya es un delito que está absolutamente registrado, digo, eso solo. Y en consecuencia ha decidido dar la batalla desde la política, primero haciendo un intento de desestabilizar a Macri y después tratando de ver si puede salvar la mayor cantidad de militancia y de digamos, sector crítico, de una masa crítica que la defienda. Me parece que ya está abandonando la defensa en la justicia y va a ir en la política, ¿no? Bueno, evidentemente quiere incursionar como mecanismo defensivo, pero además se abre a personas que su sola mención antes le hacían tapar la nariz, sí, o le producía asco, como es el caso de que su hijo se reúna con Massa. Sí, ahí viste que salió tanto Sergio Massa como Graciela Camaño a desmentir. Lo que coincido con vos que lo novedoso en la política es que Cristina... Ella no lo desmintió. Claro, que no lo desmintió y además que dijo que no se trata de un límite. En la política prácticamente no hay límite, solo los corruptos, los golpistas.
pero no lo puso a Sergio Massa, al que acusaban, como bien dijiste vos, hasta hace muy poco, de traidor. Yo creo que Cristina se está dando cuenta de el nivel de achicamiento de su espacio político. Ella misma ha girado hacia sí misma, se ha ido llenando cada vez de mayor sectarismo y eso no le ayuda para nada. Vos fíjate que las últimas reuniones que ha hecho han sido de los sectores más dogmáticos, más extremistas, más cerrados y con menos votos. Y también con chicos de 14 años. Bueno, eso fue vergonzoso porque quiso quitarle el mérito de haberle dado el boleto estudiantil a María Eugenia Vidal y se lo atribuyó a los estudiantes secundarios. ¿Y por qué no lo puso ella? ¿Por qué no lo puso Scioli al boleto estudiantil si lo hizo, si fue por producto de la lucha de los estudiantes secundarios? Eso ya llega, hay momentos en que Cristina, como no tiene con quién pimponear, no tiene quien le diga, no, presidenta, tal cosa, no, doctora, se equivoca, comete errores, yo diría, muy básicos. Así vivió muchos años. Bueno, así fue el gobierno que tuvimos durante los últimos tiempos, que yo creo que ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido ella misma. Ha cometido una cantidad de torpeza y de mala praxis y de errores políticos que Néstor Kirchner no se lo hubiera perdonado nunca, ¿no? Ahora, Alfredo, uno ve el desprejuicio con el cual ella ahora decide hablar o no se cierra la posibilidad de dialogar con personas a las cuales despreciaba, u odiaba, o mandaba investigar. Seguro. Como en el caso de... O todo eso junto. O todo eso junto. Pero también en el caso de Macri y la Vidal, de repente aparecen con Mansur, sí, claro, aparecen con Ishi, están apareciendo con Granados. Acá verdaderamente hay un problema de que ¿en qué lugar se bañan donde se sacan todo este tipo de... ¿Qué tipo de río Jordán cruzan, ¿no? Para limpiar? Es muy interesante lo que plantea Roberto. Yo creo que el gran debate y el gran dilema que se viene adentro de Cambiemos, ¿no? Hay un sector, cuando uno escucha a algunos, si querés los podemos identificar con la doctora Carrió, con Ricardo Alfonsín, que dicen, basta muchachos, no empecemos a juntarnos con estos personajes, los cuales hemos acusado de distintas cosas, de cometer delitos, de ser autoritario, y ahora... Perdón, una pequeña enmienda, porque Carrió hoy también lo atacó a Raúl Alfonsín. También lo Así que Ricardo con ella no la ponga. No creo. No, pero quiero decir que cuestionan esta suerte de ampliación de la base de sustentación política del gobierno. Y están los más pragmáticos que dicen, mira, nosotros el desafío del 2017, de la elección de medio tiempo, es de vida o muerte para el gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos que juntar la mayor cantidad de gente que podamos de este lado para enfrentar y tratar de que cierre definitivamente la etapa del kirchnerismo. No ha cerrado. Las últimas encuestas que hicieron, se publicaron los diarios este fin de semana, que preguntan, ¿usted cree que Cristina debe quedar libre? 20% de los argentinos contestaron. Quiere decir que hay un núcleo duro que tributa a Cristina del 20% de los votos, que no es poco. Bueno, si que haya 20% que quiera que esté libre, lo que debe pensar es que por lo menos tenga un juicio justo. Que por lo menos tenga un juicio justo, pero te quiero decir, el fenómeno del kirchnerismo no está terminado para mí. Para mí todavía tiene una importante capacidad de movilización, una alta capacidad de daño, y la verdad que ante la ausencia de grandes liderazgos, porque seamos sinceros, no hay grandes liderazgos, no veo que haya muchos Charles de Gaulle en la política argentina. Hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres, no, y digo, no hay gente que alcance a seducir y que genere nuevos proyectos. Por lo tanto, yo creo que Cristina, más allá de los avatares y de la dificultad que va a tener en la justicia y que va a seguir teniendo, yo creo que el gobierno debe cerrar ese ciclo en la elección del 2017. Y para eso está convocando a todo el mundo, ¿no? Ahora, es curioso porque realmente, de repente la señora Carrió, que después vamos a hablar de las denuncias o no, pero plantea como normas éticas que de repente el primo de Mauricio, ya no hablemos de Mauricio, sino el primo, Jorge Macri, dice, a quien ella le imputó de estar al servicio del narcotráfico, como a casi todo el mundo que tiene poder en la provincia de Buenos Aires, dijo, acá se trata de ganar, no de denunciar. Claro. Con lo cual, uno, observando esa declaración, y no es que uno trate de escarbar, pero realmente me parece que éticamente es como cerremos los ojos ante determinados episodios, basta nada más que para ganar. Bueno, por supuesto, ese es el corazón del debate. Aquellos que dicen,
Nosotros tenemos que mantener los principios éticos que nos trajeron hasta aquí, lo que Durán Barba planteó en su momento de singularizar al PRO y a Cambiemos, que la gente lo identifique como algo distinto y algo nuevo, y otros que dicen, no, este es un momento distinto, es una etapa donde nosotros tenemos que tener mayor pragmatismo, no tanto principismo, y ese es el debate que se está dando. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a depender de la economía, como siempre, Claro, Roberto. ahora es el movimentismo. Sí, bueno. Que se da porque se le dio también a Alfonsín. Por supuesto. Cuando decía del paraguas, no va a quedar ningún argentino afuera de mi paraguas. Por supuesto. Y están todo el tiempo tratando de incorporar dirigentes del radicalismo y del peronismo, intendentes, legisladores, para aumentar, de hecho, la incorporación de Joaquín de la Torre, que era la mano derecha de Sergio Massa, al gabinete de María Eugenia Vidal. Me parece que es un dato realmente muy fuerte. Y ese es el debate que, a mi criterio, en esto creo que podemos llegar a coincidir, puedo tener una visión también siempre muy económica de la situación política. Lo que desequilibra el fiel de la balanza es de acuerdo a cómo le vaya económicamente al gobierno. Si el gobierno logra al primer trimestre del año que viene, cuando los chicos vuelvan al colegio, haber quebrado la curva inflacionaria de verdad, que se note un descenso importante y que el crecimiento que tanto anuncian empiece a levantar, me parece que no van a tener una necesidad tan grande de quebrar algunos conceptos que lo trajeron hasta el gobierno y que a mucha gente le puede molestar, ¿no? Vos sabés que yo, no es que difieran en la idea, creo que coincido en la idea, lo que me parece que el gobierno lo que necesita es que ingrese mucha plata por el blanqueo, claro, con lo cual va a seguir gastando plata y va a seguir conquistando más voluntades, sean gobernadores, intendentes, dirigentes, etcétera. Claro. Si viene lo de la caída de la inflación, si viene la actividad económica, mejor. Pero me parece que con el blanqueo, con la plata sí, se resuelven muchas cuestiones. Puede ser. Hablando de plata, Sí. ¿viste el episodio este de Scioli que uno no registraba? Sí, bueno. Además, justo le pasa cuando está haciendo una película autobiográfica. Ah, no sabía eso. Sí, se está haciendo una película sobre su trayectoria como deportista, etcétera, y como dirigente político, y como hombre, bueno, de futuro. Claro. Y se le cae toda esta película nueva. Sí, han salido, bueno, obviamente tanto el que era titular del Banco Provincia Marangoni como Alberto Pérez, jefe de gabinete, y él mismo a salir el cruce de toda esta investigación, pero ahí hay varias cosas que son muy concretas y muy serias. La denuncia de Carrió respecto a algunas facturas truchas no la desmiente nadie. La denuncia de Carrió sobre las cajas negras, el IOMA. Está bien, pero el tema del saqueo por tema 20 mil millones, claro, en físico, como dicen, claro, es medio... Eso es medio escandaloso, pero a mí me parece que ahí faltan mayores cantidades de más pruebas, ¿no es cierto? Porque... Perdón, alguien lo hubiera visto. Sí, alguien lo hubiera visto. Bueno, por lo menos los bolsos de Néstor se vieron, se comprobaron y hasta se filmaron. El esquema sería similar más al de Milagro Salas que al de Lázaro Báez en este caso, ¿no? El hecho de, a través de cuentas extrapresupuestarias, ir sacando dinero. Pero eso no es tan difícil de comprobar, quién tiene razón. Es muy fácil de comprobar y ahí va a aparecer la verdad. Me parece que confundieron la palabra dineraria. Dineraria. Sí, entonces creen que todo eso es plata, y es plata física. Tanto ver la tele, los bolsos, contando. Está muy bien. Te voy a pasar un poco a la profesión con una pequeña anécdota. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que le pasó a Cristina con Feynman para que lo demande? Porque yo me acuerdo cuando Cristina se hace cargo de C5N, sí, a través de Cristóbal López, sus primeros actos, que fueron en 48 horas, viajó creo que a lo del Papa e incorporó de la mano, metió a un cronista muy simpático a que lo viera el Papa. Sí. Después en una conferencia, no una conferencia de prensa, pero sí en una charla con periodistas, como estaba alejada la cronista de C5N, le pidió el micrófono, le dijo, para que no te dejen afuera, chiquita, se puso a hablar ella por el micrófono de C5N. Todo esto en el momento en que se incorporó a la empresa, digamos. Claro. Y también en ese momento habló de Feynman. Yo lo vi. Sí. Y habló favorablemente, diciendo que era un gran periodista y que ella lo había escuchado esa mañana, donde Feynman había dado otra vez una de las grandes primicias. Y ahora le hace un juicio. ¿Por qué cambia tanto el criterio? Pues es que eso, la verdad que yo no lo seguí muy de cerca. Yo no recuerdo bien esa situación. No sigo... Bueno, él trabajaba en C5N y siguió trabajando. Eso sí, no solo en C5N, sino en las radios que tenían que ver con eso. Eso lo he visto en la pantalla, pero no seguí muy de cerca cuáles han sido sus posiciones y por qué Cristina en este momento cambió. Cristina va
contra Margarita Stolbizer, porque bueno, es la que con mayor precisión está golpeando en donde más le duele. No sé en el caso de Feynman sobre qué tema bueno, está querellando. también le hace juicio a la Nata. Sí, en ese sentido el juicio es de Aníbal. Aníbal Fernández le ha hecho juicio. No, creo que también, porque el señor Dalbón creo que ha dicho que sí, a través de él la Nata lo van a tener todo el día. Sí, porque Dalbón es el abogado de Aníbal también. Exacto. Aníbal inició juicio a Jorge Lanata, a Luis Majul, a Nicolás Wiñaski y a mí. Y el abogado de Aníbal Fernández es Gregorio. No te saldás de ninguna. Yo no me salvé de ninguna, pero no perdí ningún juicio en mi vida, Roberto. No perdí ningún juicio en mi vida profesional, por suerte. Digamos, Aníbal Fernández es como una especie de actitud, yo diría, de cocorito, de decir, bueno, les voy a hacer juicio. Bueno, vamos a ver cuando vayamos al juicio las cosas que tenemos todos para decir y para probar, y además la justicia avanza en 3 o 4 casos que lo involucran muy seriamente. Pero digo, Dalbón es un abogado que es muy interesante lo que pasó este fin de semana, muchos no lo han registrado. Un abogado muy criticado por Horacio Berbisky. En su columna de los domingos de Página 12, Berbisky la critica a Cristina, tal vez por primera vez, por haber designado a Dalbón y porque dice que no es un abogado que tenga las condiciones y las capacidades como para defenderlo en este tema, ¿no? Pero Cristina está contratando muchos abogados. Sí, abogados, y está acercándose a fenómenos que yo diría, primitivos de lo político, ¿no? En este momento hacer una suerte de homenaje a Hugo Chávez y a Venezuela, cuando hoy Venezuela es el símbolo de lo que el mundo no debe hacer, que se cae de pedazos por donde busque, en el tema de inseguridad, en el tema de educación, en el tema de violación de los derechos humanos, por donde lo veas. Y Cristina aparece allí elogiando el fenómeno del chavismo. Es insólito eso, ¿no? Pero también es insólito porque ella inicialmente, cuando recién aparece la relación con Chávez, ella, digamos, no le caía demasiado simpático Chávez. Sí, bueno, quizá le cae un poquito más simpático a Néstor, claro, pero a ella no le caía simpático Chávez. Sí, además, sí. Chávez es un hombre, digamos, que te movía la copa, ¿no? Después sí se hicieron amigos, sobre todo cuando empezó a prestar plata. Sí, empezó a prestar plata, mucha plata. Durante un tiempo importante, el chavismo y toda esa red de aduana paralela, embajada paralela, todo el tema de los fideicomisos y todo eso fue un antro de corrupción brutal que monitoreó directamente Julio De Vido, ¿no? Ayer estaba viendo en el programa de La Nata toda una especie de investigación o de algo que está en la justicia en algún sentido, que es el tema del gasoducto del norte. Sí. ¿Vos me podés explicar por qué el periodismo tiene que hacer esas denuncias y no las hace este gobierno que hace 8 meses que tiene ese tema? Bueno, eso es un tema que a mi criterio es un error que comete el gobierno de Cambiemos y el presidente Macri. Hay toda yo te diría, una escuela o una mirada, hablando de la mirada de tu programa, una mirada que tiene un sector del gobierno de Cambiemos que es: nosotros no tenemos que estar denunciando, nosotros no tenemos que estar dando malas noticias. Pero eso era al principio. Sí, después cuando descubrieron que denunciar era negocio político para ellos. ¿Recordás alguna declaración de algún funcionario importante del gobierno en contra de Cristina? O diciendo que fueron corruptos o acusando algún hecho de corrupción. En ese sentido, dejan que el periodismo actúe y haga lo que el periodismo le parece, pero el gobierno de Cambiemos no se está metiendo en ese tema, no se está metiendo. Lo hacen porque tienen la impresión de que los va a perjudicar y que en ese barro van a salir manchados, por lo que sea, pero coincido con vos. Sea, no. Claro, o lo que sea, pero por lo que sea, no. No lo están haciendo. No, por lo que vos y yo sabemos también. Claro. ¿No? No sé, eso no sé. Esto para mí. Para vos. ¿Y esto para vos? Esto para mí. Pero no, vos tenés una colección, no. Si ya la colección la estamos repartiendo. Estos son los últimos ejemplares que quedan en la casa de los Leuco, sí, y que otra vez se los brindamos a ustedes. Vos sabés que estás haciendo un aporte porque esto es para la Fundación Felices los Leuco. Muchas gracias, bueno, Roberto. Te estás atribuyendo una edad que no te corresponde. Esta entrevista se va a caracterizar como si yo fuera uno de los periodistas habituales que había, sobre todo antes en la televisión, que le decían, bueno, al invitado, habla. Pero vamos a hablar a partir de una pregunta que el propio invitado me ha sugerido. ¿Quién de ustedes, de los que me está viendo, de los que nos está viendo,
de los responsables de la educación de sus hijos, que no son solo los maestros ni los profesores, se le ha ocurrido preguntar cuál es la evaluación que existe sobre el colegio que mandan a sus hijos? Porque hay una evaluación sobre eso. ¿Ustedes averiguaron eso o simplemente averiguaron que estuviera cerca, que no les complicara demasiado la vida, o en algunos casos de la gente adinerada que fuera lo suficientemente caro porque eso seguramente le iba a dar una mejor educación? ¿Estamos de acuerdo en esto? Así es. La ley prohíbe difundir los resultados de la evaluación. Una necedad. Sí, es uno de los pocos países del mundo que tiene esta prohibición. En el resto del mundo se publican, incluso en los diarios, la Folia de San Pablo, el Mercurio de Chile, el puntaje de cada colegio primario o secundario. Porque estas evaluaciones en Argentina se hacen en tercer grado, sexto grado, tercer año secundario y el último año secundario. Pero el director de la escuela tiene una clave por el cual tiene acceso él al puntaje del colegio. Se supone que si un padre de familia lo va a ver al director y si quisiera saber cuál es el puntaje de nuestro colegio, se lo podría dar. Pues yo no conozco ningún caso de nadie que lo haya pedido. Y en ese caso, la diferencia entre los colegios públicos y los colegios privados, que la diferencia es muy grande en materia, digamos, económica en algunos casos, ¿es tan grande como la diferencia económica? Sí, claro. Nosotros tenemos dos brechas de desigualdad tremenda. Primero entre colegios privados y colegios estatales. Lo cual no quiere decir que los colegios privados sean mejores que los estatales. Bueno, eso que no, dicen otra cosa, que el nivel cultural de la familia que va a los colegios privados está por arriba. Lo que define uno de los puntos clave para saber el desempeño de un chico en la escuela es, por ejemplo, cuántos libros hay en la casa. O sea, es el contexto familiar. Esa es la primera desigualdad, que es pero profunda. Perdón, hay infinidad de casas donde los padres ni leen, ni pudieron leer, pero que han hecho un esfuerzo extraordinario para mandar a sus hijos a educarse. Sí, correcto. Bueno, pero yo voy a dar una cifra para ver la diferencia. Por ejemplo, en sexto grado, de las privadas de la ciudad de Buenos Aires, no sabía matemática el 8%, pero de las estatales del conurbano no sabía matemática el 51%. ¿Está claro? O sea, la primera desigualdad es privada estatal y la segunda desigualdad es por regiones. Nosotros tenemos una zona central relativamente por arriba, que es la ciudad de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, no el conurbano, Santa Fe y Córdoba y Mendoza, y la Patagonia, eso están arriba. Después tenemos dos grandes áreas geográficas donde el nivel educativo no es malo, es pésimo, que es todo el NOA y todo el NEA. Las provincias del NOA y del NEA, en todas las pruebas, no lo voy a aburrir con cifras, pero en el mapa tienen un nivel. Por ejemplo, en La Rioja puede ser que no sepa el 80% de los chicos no sabe matemática, en Catamarca. ¿Y qué pasa con las matemáticas, con los alumnos argentinos que en general no tienen propensión a la matemática? Y sí, por ejemplo, los chicos de la India tienen propensión a la matemática. Bueno, es buen punto, porque en el siglo XXI, que es el siglo del cambio científico y tecnológico, los países donde los estudiantes no sepan matemática, que es la llave para las ciencias duras, no tiene futuro. Entonces vamos a las cifras. En los países asiáticos, caso de China, no sabe matemática el 3% de los adolescentes de 15 años, en la prueba PISA. No sabe matemática el Japón, el 8%, en Corea el 9%, el promedio mundial es 23%. En la Argentina no sabe matemática, y señor televidente, preste atención, 2 de cada 3. El 66% de los estudiantes argentinos de 15 años de edad no sabe matemática. Lo grave no es que no sepa matemática, lo grave es que a nadie le interesa. Porque yo no he visto ninguna reacción cuando se publicaron estos resultados. Estoy hablando de la prueba PISA del año 2013. Cuando se publicaron los resultados en el 2014, se debió haber hecho un comité de emergencia convocado por el gobierno nacional para ver cuál es la crisis que estábamos viviendo. El gran problema de la República Argentina no es el atraso educativo, es la indiferencia ante el atraso educativo. De la sociedad argentina. De la sociedad. Mire, hay un estudio hecho por una universidad europea, la Universidad de Múnich, que dice, si usted quiere saber dónde va a estar ubicada una nación en el año 2050, no se pregunte si tiene minerales, tiene recursos citícolas, si tiene shell gas, pregunte una sola cosa. ¿Cuánto saben hoy los adolescentes de 15 años de edad? Y ahí va a saber dónde va a estar ubicado ese país. Y esto explica cosas como esta. Por ejemplo, en 1980... la economía argentina era más grande que la coreana. Y hoy la coreana es 5 veces más grande que la argentina. ¿Cuál es la diferencia? Y que en Corea el 60% de los jóvenes termina la universidad. En Argentina termina la universidad el 10% de los jóvenes.
Total. El atraso educativo argentino en los 3 niveles, primario, secundario y universitario, es enorme. No cuando nos comparamos con Canadá, con Suecia o con Finlandia. Sino con Ecuador. Con Ecuador, o en el caso de la universidad, cuando comparamos la graduación argentina con la brasilera, la chilena, la colombiana y la mexicana. Los chilenos están graduando en la escuela secundaria, los chilenos gradúan el doble que los argentinos. Nosotros estamos graduando alrededor de 40 de cada 100 adolescentes termina la secundaria en la Argentina. 40 de 100. En Chile termina el doble, más de 80. Esto explica que la graduación universitaria en Chile, en proporción a la población, es 60% superior a la Argentina. Y con un énfasis en carreras científicas y tecnológicas. Por ejemplo, en Chile, cada 100 abogados se gradúan 200 ingenieros. En la Argentina, cada 100 abogados se gradúan 60 ingenieros. Ojo, no estoy diciendo que graduamos muchos abogados, digo que graduamos pocos ingenieros. Acá la clave es muy seria. El siglo XXI se define por el capital humano. Los recursos naturales no interesan. ¿Qué recursos naturales tiene Corea? Ninguno. Ninguno. ¿Qué recursos? No, Nigeria está llena de recursos naturales, sin embargo a Corea le va mucho mejor que a Nigeria. Siglo XXI es el siglo del capital humano, el desafío de un mundo globalizado basado en los cambios científicos y tecnológicos. Ahora, casi 3 preguntas te voy a hacer. Una, en realidad en los presupuestos, en los últimos presupuestos, se aumentó el presupuesto a la educación. Esto es, se gasta más en eso, se gasta mal. Bueno, digamos, por esos datos que vos estás dando. Bueno, tengo una cifra. Nosotros, entre el 2003 y el 2014, se fueron de las escuelas estatales el 11% de los chicos. Sin embargo, el plantel de docentes aumentó. Nosotros teníamos antes un docente cada 16 alumnos y ahora hay un docente cada 12 alumnos. A pesar de eso, estamos abajo de países donde hay un docente cada 20 alumnos. En Chile hay un docente cada 20 alumnos. Nosotros hemos hecho un sistema de los docentes, les pagamos mal, porque les pagamos mal, los sueldos docentes son muy bajos. Bueno, están en huelga hoy. Ahora hablamos de la huelga. Pero hay demasiados en proporción a la necesidad. Vamos a la huelga. La huelga es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero también existe el derecho a aprender. La ley del año 2005 es una ley muy sabia. Esta la hizo Néstor Kirchner. Artículo primero, fijas el calendario escolar mínimo obligatorio en 180 días de clase. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del artículo primero, se recuperarán los días de clase perdidos. Nunca se hizo efectiva esa ley. Bueno, entonces si nunca se hizo efectivo, quiere decir que a nadie le interesa. Porque acá ha habido provincias que han perdido 20, 25 días de clase y a ninguno se le ha ocurrido que la tienen que recuperar. ¿Por qué no se les ocurre? Porque en el fondo les importa 3 pepinos el futuro de los pibes. De sus propios hijos. De sus propios hijos. Ahora, y además, como muchos de ellos se han refugiado en escuelas privadas, donde no existe ese fenómeno, le han dejado el derecho de huelga sagrado, pero sin la corrección necesaria que defienda el derecho de los chicos, a las escuelas estatales donde va el grueso de los chicos. Por eso hay un fenómeno inédito en la historia de la Argentina. Desde la ley 1420, 1884, hasta el 2003, todos los años aumentó la matrícula escolar estatal primaria. ¿Está claro? Sí. A partir del 2003, todos los años cae. En primer grado, hoy en primer grado estatal, hay 20% menos de alumnos que en el año 2003. Hay provincias donde se fue el 35 o el 40% de los chicos. Estoy hablando de Chaco, Formosa, Misiones. Sí. Es un fenómeno de éxodo, de abandono de la escuela pública. Ahora, no es porque pasan a la escuela privada. Sí, se van a la privada. Bueno, eso puede ser una mejora económica. Bueno, es un impuesto que terminan pagando. Pero no es por un fenómeno de atracción, es por un fenómeno de expulsión. Es por un fenómeno de expulsión. Ahora, Lieto, vos sos peronista. Sí. Todo esto ha ocurrido con gobiernos peronistas. Bueno, también podemos hablar del primero y segundo peronismo que le dieron un gran impulso, ¿no? No, está bien. Estoy hablando de... Pero, digamos, estamos en este siglo. Por eso. No, pero esto no se puede plantear en términos Pero no le interesa ni a los radicales, ni a Macri, ni a ninguno en particular. En general, a los políticos les es muy difícil acometer un tema que exija un conflicto hoy y un beneficio dentro de 10 o 20 años. ¿Está claro?
Absolutamente. Claro. Pero en este país, pero en otros países sí. Bueno, hay una gran reforma educativa hoy en México. Hay una gran reforma educativa hoy en México. Hubo una gran reforma educativa con un conflicto docente tremendo en un país progresista como Ecuador. Ecuador puso, por ejemplo, el examen de ingreso a la universidad en la Constitución. En la Constitución. En la Constitución. Y asegura la gratuidad de la universidad pública, dice la ley, sujeta a la excelencia académica de los y las estudiantes. ¿Está claro? Exactamente. Y, claro que está claro. Y además hizo una reforma Correa realmente espectacular, porque puso el examen de ingreso a la universidad, el puntaje teórico del examen son 1000 puntos. Con 550 puntos se entra para ser abogado, contador público o filósofo. Pero para ser médico o maestro se necesitan 800 puntos. Porque él dijo con sabiduría, ¿quién cuida al hombre? El médico y el maestro. Los países que avanzan en educación son países que han logrado orientar a los mejores estudiantes de nivel secundario para que sigan la carrera universitaria docente. Y son 3, Ecuador, Finlandia y Corea. Los 3 son muy parecidos. Ahora, acá hay exceso de docentes. Sí, hay exceso en el plan. Si encima vamos a premiar... Bueno, lo que pasa que no hemos asegurado que los mejores talentos de las escuelas secundarias vayan a la carrera docente. No es una carrera atractiva en el largo plazo. Y en materia universitaria, vuelvo a repetirle, además tenemos la matrícula universitaria en el siglo XIX, en el siglo XXI. Acá traje una cifra porque así... Sí. Nosotros estamos graduando 120.000 por año universitarios. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos? 5. ¿Cuántos ingenieros en minas? 14. ¿Cuántos ingenieros nucleares? 16. 45 en petróleo y 37 en forestales. Un país como la Argentina, que tiene la cuenca del Plata, el río Paraná, que es el segundo río del mundo, Paraná que dice padre de las aguas, tiene cuencas enormes, tiene 5 ingenieros hidráulicos. 5 ingenieros hidráulicos. Ahora, en ciencias sociales tenemos 60.000 graduados. Es una matrícula del siglo XIX, no es una matrícula del siglo XXI. Si uno mira bien los países que están avanzando, y yo lo dije hace un minuto, va a ver que el grueso, no el grueso, pero una proporción robusta de la matrícula se orienta a las carreras científicas y tecnológicas, que son las del siglo XXI. Aparte de esa falla, uno observa también como cierta dilapidación de recursos, porque de pronto tomás el caso de las universidades, que sirven como escape de negocios negociados del propio gobierno. Correcto. Ahora, frente a eso, nadie ha dicho nada. Hay como una especie de complicidad general de docentes, pero no de docentes de colegio secundario. No, correcto. Y además hubo un incumplimiento muy grande, una violación abierta de la ley universitaria, que es una ley de hace varios años, que para poderse reinscribir hay que haber aprobado 2 materias en el año, del año pasado. Y si uno mira la información, más de la mitad de los estudiantes universitarios no aprobó más de una materia el año pasado. Aquí hay universidades donde se reinscriben alumnos, el 70% de los alumnos que se reinscriben no aprobaron más de una materia el año pasado. Es una violación absoluta de la ley. Pero además de esa violación, que realmente es una locura, lo que yo te estoy planteando es, uno lee que hay universidades que son cuevas para acomodar gente. Correcto. Y para acomodar gente del ámbito político, así como se ponen en los ministerios, los ponen en esos lados, donde ponen a los economistas profesionales, correcto. Que reciben programas que... No ha ocurrido en todas. No ha ocurrido en las grandes... Hay universidades que se han preservado de eso. Caso de Córdoba, por ejemplo. Caso de Rosario. Caso de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es distinto. Hay muchas universidades que han sido cautivadas por el poder político y se la ha usado para triangular de una manera corrupta fondos públicos. ¿Está claro? Sí, sí. Está tan claro que es una especie de beneficio que se han hecho los ministros para sí mismos y han creado una especie de mafia docente. Así es. Eso ha ocurrido, eso. Bueno, el otro tema que tenemos en la escuela secundaria es la profunda desigualdad. Porque yo dije recién una cifra que es cierta y es falsa. ¿Qué cifra usé que era cierta y es falsa? Yo dije que termina la secundaria en la Argentina el 40% de los estudiantes. En realidad es el 42-43%. Es cierto, pero es mentira. ¿Por qué? Porque si yo digo que 50 es el promedio de 1 y 99, ese un promedio no sirve.
50 es un buen promedio si yo digo 45 y 55. Muy bien, vamos a ver la profunda desigualdad. De cada 100 chicos que entran a un primer grado estatal van a terminar la secundaria 30. Y de cada 100 que ingresan a un primer grado privado van a terminar la escuela secundaria 70. Jaque mate. Naciste en un hogar pobre, no vas a terminar la escuela secundaria. Y por más que la universidad pública sea gratuita, olvídate, porque vos no terminás la secundaria. Y esto explica que nuestras universidades tengan gran mayoría de estudiantes secundarios que vienen de las escuelas privadas. La UBA, una universidad tradicional donde hasta el año, en la década del 90, la mayoría de los estudiantes provenían de escuelas estatales. Hoy en la UBA, los muchachos que vienen de escuelas estatales son el 38% de la matrícula. El resto son de privados. Y extranjeros. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Muchos vienen porque, primero porque es gratis, segundo no tienen examen de ingreso y en algunos países, caso de Colombia, tienen que aprobar el examen de ingreso, lo mismo que en Chile. Entonces, hay muchos que cruzan la frontera en Chile porque no aprobaron la PSU, la prueba de suficiencia universitaria. Si seguimos así vamos a terminar en Trump. ¿Cómo? Vamos a terminar pensando como Trump. Es una pena porque la Argentina, que había ganado el siglo XIX, lo ganó en la escuela primaria, lo ganó por goleada. La 14-20 hizo un sistema educativo poderoso, que fue el líder en América Latina. La alfabetización argentina fue mayor a la española, la italiana y la griega hasta el año 30. O sea, el liderazgo argentino. Ya en el siglo XX la Argentina comenzó a perder, a atrasarse, sobre todo que fue el siglo secundario. Y en este siglo, que es el siglo XXI, y perdemos por goleada, porque que es el siglo de la universidad. Y tenemos tres problemas en la universidad. La primera, que no tenemos graduados universitarios en cantidad suficiente. La segunda, que las carreras científicas y tecnológicas no tienen graduación. Y la tercera, que no hay pobres en la universidad. ¿Por qué no hay pobres? Porque la escuela secundaria todavía no es equitativa e inclusiva como debe ser. Ahora, cuando vos decís que no es pobre, sí es gratuita. Sí, pero hay que haber terminado la secundaria y los pobres no terminan la secundaria. Acabo de decir que de cada 100 que ingresan a una escuela estatal en primer grado van a terminar la secundaria 30. Quiere decir que 70 no la terminan. Ahora, esto también es una deficiencia del Ministerio del Área, del Intendente, de los gobernadores. No, esto es un problema mayúsculo. Por eso no puede ser resuelto por un ministro. Tiene que ser resuelto por un presidente que se llame Domingo Faustino y póngale el apellido que quiera. Pero se tiene que llamar Domingo Faustino. Estar enloquecido como Domingo Faustino. Sarmiento lo empuja a rocas en la ley 1420. O sea, lo que se necesita es un personaje así en la política. Bueno, yo te agradezco todo esto y te voy a cerrar con otro tema menor, aunque es cotidiano en los argentinos, pero que tiene que ver. Este tema de las tarifas energéticas realmente es un absurdo. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, no decidieron aumentar las tarifas del gas, que los porteños paguen el gas que pagan los cordobeses? Y sería todo mucho más sencillo. Dos cosas. En primer lugar, que era absolutamente necesario un aumento de tarifas. Estamos de acuerdo. Un porteño, un brasilero pagaba 15 veces más que un porteño y un chileno 10 veces más en diciembre. Primero. Segundo, que hubo formas de hacerlo de una manera más inteligente, no le quepa ninguna duda. No tenemos tiempo para explicar, tampoco. Pero no es muy difícil explicarle a usted un sistema en el cual, sin que el aumento sea tan brutal, usted puede incentivar la reducción del consumo, lo que se llama la tarifa marginalista. Pero en fin, no hay tiempo para explicarla. Bueno, te agradezco, Alieto, te doy esto. Muy amable. Te agradezco fundamentalmente porque Gracias. la responsabilidad del tema de la educación de los hijos es un tema nuestro. Sí, señor. Y todo esto ha ocurrido por una deserción nuestra en uno de los capítulos fundamentales, donde se supone que nosotros trabajamos para que nuestros hijos se eduquen mejor. Y es todo lo contrario de lo que ocurre, por lo menos en la Argentina. No se puede construir un país próspero y equitativo sin educación. Interrumpimos el programa para seguir con la perorata del conductor que había quedado suspendida, para mencionar 2 o 3 temas que quedaron pendientes. Uno vinculado al de la justicia. Esta semana tiene que ir a declarar el señor Eduardo Gutiérrez, vinculado a 2 procesos totalmente distintos. Tiene que ir a declarar por la causa de López, de José López, porque él le alquilaba la casa a López, lo cual alguno podría pensar que se trataba de una dádiva.
Pero también Gutiérrez va a tener que dar algún tipo de explicación, no en esta causa, por la plata que le entregó a la vicepresidenta Michetti, a la fundación de la vicepresidenta Michetti. Esto es un hombre que de doble estándar, digamos, de doble estándar. El otro tema que hay pendiente es el de dos empresarios, ya que estamos hablando al respecto, que tienen que ver, uno, que estaba pegado a Daniel Scioli, que controlaba, investigaba, proponía, sugería y además interrogaba a los que iban a ser los ministros de Scioli. Un empresario clave en la provincia de Tierra del Fuego. Digamos que era la mitad de Tierra del Fuego, de los que reciben subsidios extraordinarios, que el gobierno de Macri no modifica y que obviamente si hubiera asumido Daniel Scioli tampoco iba a modificar. Pero ocurre que la otra mitad le pertenece al hermano de leche de Mauricio Macri, que es el señor Dante Caputo, que hace lo mismo o que hacía lo mismo que Chernakowski con los aspirantes a ministros de Macri y que lo sigue haciendo. Entre ellos dos se llevan la gran parte de los subsidios que el gobierno nacional le concede a Tierra del Fuego, bajo la excusa de que hay que proteger la industria nacional, que es la más cara del mundo en lo que ellos producen. Un tema interesante el de los empresarios, y de los empresarios tan pegados a uno y a otro gobierno, a uno que podía ser o a otro que fue. Frente a estas situaciones hay otra cuestión que me queda pendiente, que es el de la AFA. El de la AFA es, unos consideran que realmente ha sido un mérito por parte de Mauricio Macri de suspender y de no incrementar los aportes a la AFA, al fútbol, los 1.800 millones de pesos al año. Lo curioso es que esto que se logra, que fue contra Moyano, que fue contra Tinelli, me parece que no determina que el señor que pone todos los años 1.800 millones de pesos no tiene nada que ver con la designación del director técnico de fútbol del seleccionado argentino, porque Macri sobre esto no quiere tener nada que ver. Pero sumen ustedes 1.800 millones de pesos para la AFA, sumen ustedes la barbaridad de los casi 3.000 millones que algunos dicen que se lleva el señor Chernakowski y el señor Caputo, uno íntimo de Scioli y otro íntimo de Macri. Para cerrar, hubo un dato desdoroso para el senador Ernesto Sanz. Dijeron que cobró $200.000 para echar al ex juez Falleonato de la provincia de Buenos Aires. Juez absolutamente complicado. Yo, por supuesto, no voy a hacer la defensa de Sanz en este tema. Lo que sí quiero decir, que si el señor Sanz se llevó $200.000 por echar a Falleonato, les quiero preguntar, ¿cuántos se llevaron los 5 consejeros que responden o respondían al Frente para la Victoria, que ese día que debían ir a defender a Falleonato, inesperadamente faltaron todos? Una pregunta y otra respuesta. En un minuto volvemos con Daniel Artana. Como yo soy muy importante, hablé de más, le restamos tiempo al compañero Artana, pero empezamos rápido, Daniel. ¿Qué pasa con este gobierno que casi todo el mundo decía tiene todo garantizado porque en materia económica todos los muchachos son profesionales, todos serios, todos máster, etcétera, van a fracasar en lo político? Y parece que les va mejor en lo político que en lo económico. ¿Tenés alguna explicación breve al respecto? Tiene que ser por cuestiones no económicas, porque la economía no la está pasando bien, ¿no? La economía no debería ayudar a la popularidad del presidente. Pero en 8 meses me parece que tiene algún tipo de dificultad, no hay actividad. Sí, no, está claro, tiene dificultades económicas. La economía, el trimestre que terminamos fue un trimestre que la actividad económica cayó 2,4, la inflación está al 40 interanual, y este trimestre que empezamos tampoco va a mejorar mucho. Sí creo que va a mejorar el año que viene y casi con seguridad.
Pero bueno, vamos a ahora, porque yo, por ejemplo, tengo cifras de hoy. Hay un medidor, creo que está el hijo de Cavallo en eso, es una de las instituciones más serias de inflación verdadera, decimos. De inflación verdadera, que dice que está cayendo la inflación. Ahora, de pronto hablo con gente dedicada al tema del uso de las tarjetas y me dice que la inflación no está cayendo. Bueno, estamos hablando de estos días. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Contra qué comparamos? Si comparo, tomo el primer trimestre. ¿Por qué no tomo abril? Porque ya empezó a tener impacto las tarifas, se te ensucia el índice. La inflación promedió 3,3. Julio va a estar un poquito por debajo de eso. Va a estar alto, pero junio había dado menos. Yo creo que la inflación está descendiendo desde niveles muy altos, ¿no? Y va a caer más porque vos tenés dos cuestiones. Una, que el gobierno ha dicho que no va a volver a ver en lo que resta del año aumentos tarifarios de la magnitud que hemos tenido. Eso te va a ayudar. Bueno, no sabemos qué magnitud tenemos, porque no sé siquiera si se pagan. No, bueno, pero lo que tuviste en transporte, tuviste en bueno, pero ahora estamos hablando líquidos, de gas. Tuviste en electricidad. El único que pararon, tuviste en agua y el que pararon es el de gas, que en realidad también le van a poner un tope. Pero hubo aumentos extraordinarios que te pegan en los índices. Y después, la política monetaria del Banco Central, que es más dura ahora de lo que era con la época de Banoli, eso actúa con algún rezago sobre los precios, no es inmediato el efecto. Ya llevamos varios meses de una política monetaria distinta. Eso siempre y cuando... Eso debería ayudar a bajar la inflación en el segundo semestre. Eso siempre y cuando el fenómeno de la inflación sea nada más que un fenómeno monetario. Bueno, es que el fenómeno monetario está y hay otras cuestiones. Lo que pasa es que la duda que tiene alguna gente... las otras cuestiones, porque hasta ahora solo hemos hablado y hemos escuchado a gente que nos dice que es un fenómeno monetario, pero la verdad que ahora te has pegado una situación para que nadie pueda moverse y sin embargo tenés una inflación galopante. A ver, yo digo, lo que vos podés tener, y yo creo que algo de eso ha pasado, es que tenés una descoordinación entre la pauta que fija el Banco Central y lo que está ocurriendo con precios y salarios en la economía. Eso, o los precios se ajustan a la política monetaria del Banco Central o profundizas el receso. O sea, ahí tenés... Ahora, yo diría que hacia adelante vos lo que tenés es una cosa que te... Porque vos, ¿qué pasa? Cuando te ocurren esos shocks, que vos todos los meses, que es una cosa que hay que preguntar al gobierno por qué lo hicieron, todos los meses le daban una mala noticia a la gente. Exacto. Un golpazo, es una cosa inentendible. Bueno, para no mí. solo una, ¿no? Por eso, pero inentendible para mí. Pero bueno, eso pasó. Entonces vos ahora, julio es un mes complicado porque es estacionalmente alto, vos deberías tener una reducción en la inflación. Ahora, suponete que eso se logra, que vos no me crees mucho, suponete que la inflación baja 25% anual el año que viene. Es un disparate. Está por arriba de lo que quiere el gobierno. Por supuesto. Ahora, decime cómo bajás de ahí cuando la política fiscal no te ayuda. Entonces, la alternativa que es endeudarte más. Bueno, es lo que van a hacer. Bueno, pero ahí es donde viene una historia de el endeudamiento. ¿Dónde lo vas a hacer? Internamente tenés un mercado de capitales chico. Si lo haces externamente, eso te genera atraso cambiario, porque traes dólares para financiar gasto público. En realidad, la frazada es corta. Entonces yo digo, la inflación, que es el principal problema hoy que la gente siente junto con los que le tocó perder el empleo, lamentablemente lo sufren. Tuviste una caída en el poder adquisitivo. ¿Hay mucha pérdida de empleo? No, no mucha, pero para el que le tocó es enorme. Desgracia. El empleo está cayendo un poquito más del 1%. Porque hay menos caída de empleo de lo que se suponía y hay más consumo, me parece. Los datos de consumo del segundo semestre, que son los que ahora hay. Julio puede ser que haya levantado un poquito. Por el aguinaldo. Pero no tenés datos, porque esos son sensaciones. O sea, vos mirás los datos cuando salen los datos del supermercado, cuando salen los datos de shopping center, cuando salen los datos de la industria, de la construcción. Los últimos datos que hay ahí son todos malos. Ahora, puede ser que julio, la sensación que uno tiene de la calle es que mejora un poquito. Ahora, esta es la impresión que uno tiene de que el gobierno gasta lo mismo que gastaban los otros. Bueno, un poquito más, ¿no? Un poco más, bastante. Sí, yo te diría... Ahora, ¿para eso la gente votó esto? Bueno, no sé. Yo creo que el gobierno tiene, si vos me permitís a mí, distintas etapas. Primero, la etapa donde pensaron algunos dentro del gobierno que los precios estaban con el dólar de 15 y por lo tanto la devaluación no te iba a generar mucha inflación, te generó inflación. Sí. Tomaron algunas medidas por el lado impositivo. La idea era, de todas maneras, ahorrarte algo fiscalmente. Los números de inflación te vinieron altos, decidieron gastarse lo que habían ahorrado con la suba de tarifas. Y les vino el receso y ahí vino como una etapa nueva, que es esta etapa de tirar la casa por la ventana, independientemente de la legitimidad del reclamo, comprometer un aumento para más de 2 millones de jubilados, que tienen un reclamo, tienen un derecho, pero que significa un aumento en el gasto, cuando esté completo ese aumento de 7, 8 mil millones de dólares. Y
atarlo al blanqueo, cuando el blanqueo ni de casualidad te va a financiar eso. El blanqueo te genera ingresos de una sola vez que podrá ayudarte a pagar la sentencia, pero lo que es nuevo, el aumento de jubilaciones que es permanente y el aumento de base imponible del blanqueo que es permanente, este segundo no alcanza ni a financiar el 15%. Ahora hay dos preguntas. Una, ¿hay una necesidad política de tratar de ganar las elecciones a través de una metodología? Yo creo que eso explica todo. Esto es lo mismo del clientelismo que ha hecho el peronismo durante muchísimo tiempo. Yo diría es aumentar el consumo, o sea, pasamos de un discurso donde la prioridad va a ser la inversión a un discurso donde la prioridad es el consumo. Y si vos me preguntas a mí, yo diría, tampoco me queda claro cuál es la estrategia de desarrollo del gobierno. Por eso habrá que esperar a que pasen las elecciones del año que viene y quizás nos enteraremos, porque vos le decís, un gobierno... No era un economista que decía que si hay que esperar hasta el año que viene estamos todos liquidados. Pero bueno, no, yo creo, a ver, la economía va a levantar el año que viene por varias razones, Roberto, porque le estás tirando plata al consumo por el aumento de jubilados, porque el gobierno está apretando el acelerador en el programa de obra pública, porque te va a bajar un poco la inflación, eso te va a generar una suba de salarios y jubilaciones en términos reales, en jubilaciones que van con el semestre que pasó te genera un aumento, y tenés varios factores que te llevan a que la economía el año que viene va a estar mejor. Ahora, la pregunta es si eso es sostenible. Del rebote. Porque yo te voy a decir está bien, por eso, yo te digo una cosa, vos heredaste un problema de alto gasto público y de alto déficit fiscal. Y la gran medida para ganar la elección es subir un poco más el gasto público y subir un poco más el déficit fiscal. Bueno, parece explícamelo. Un suicidio. Bueno, una jugada política que habrá que corregir después de la elección de medio término. Es mucho tiempo. Bueno, pero el financiamiento te da. Financiamiento van a tener. Bueno, a tasas muy altas, porque ahí está la cuestión. Argentina tiene, entre comillas, baja deuda, pero tampoco es tan baja. Ahora yo digo, mira los precios. El riesgo país argentino, colocamos deuda a tasas superiores a Brasil, que es un país que está destruido su sistema político y destruida su economía y tiene mucho más deuda que nosotros. Casi no tiene presidente. Entonces yo digo, ojo, porque el mercado te está sugiriendo de que tampoco te puedes endeudar todo lo que por ahí pensás. Ahora, esta es una carrera de un año lo van a financiar. Y para eso sirve este blanqueo que les va a dar para tirar un tiempo. El blanqueo les va a dar plata y les va a dar algo de entrada de capitales, no te va a arreglar el problema fiscal, porque el blanqueo primero depende de que la gente invierte la plata. Ahora, perdón, no te va a arreglar el problema fiscal. Ahora, la pregunta es, uno, digamos, se interesó en un montón de muchachos, de jóvenes, de egresados que están en el gobierno, que consideraban que el tema del gasto fiscal era prioritario. ¿Qué les pasó en la cabeza desde que son gobierno que cambiaron esa prioridad? No lo sé, pero el gobierno no está... A ver, hay una mezcla de gente. Vos dividiste el Ministerio de Economía como en 6 pedazos. Bueno, no hay Ministerio de Economía. Hiciste esta historia de que lo administrás desde la jefatura de gabinete. Hiciste un engendro que puede salir bien como puede salir mal. Yo creo que se nota en muchas decisiones del gobierno, que a veces va a los tumbos, la falta de una cabeza que coordine esto de lo que nosotros llamamos una visión de equilibrio general. Ahora, yo creo que el gobierno también, como la experiencia a veces de los superministros en la Argentina ha funcionado mal, ha funcionado mal. Hubo épocas, pero también ha habido superministros que funcionaban bien. Entonces yo digo, el tema era elegir una persona que no viera el Ministerio de Economía como un trampolín para convertirse en presidente de la República y rey del mundo en el paso siguiente. Va a ocurrir igual, pero realmente lo extraño es que porque dividís el Ministerio de Economía, los tipos pierden la prioridad de gastar pero menos. Es la capacidad de coordinar, que eso es lo que te asegura un ministro de Economía. La coordinación te la hace el ministro. Bueno, puedes tener, a mí me parece, hay un reportaje que le hacen este fin de semana, no, el anterior, que le hace Morales Solá al presidente, que sale ahí, que me da, el presidente no puede ser el ministro de Economía. No puede hacerse cargo de las macanas del gobierno. Para eso tenés los ministros, porque los ministros son los fusibles. A lo sumo el tipo es un fusible, lo echás. Al presidente no lo podés echar, es el presidente que tenemos. Él no puede poner la cara por las macanas del gabinete. Es al revés. Perdón. No, pero eso entendés vos de política, yo no entiendo. Pero si él copia la política de Kirchner en materia económica, también copia la figura de Kirchner que creía que era el ministro de Economía. Te despido, te agradezco, lástima que te di poco tiempo. La próxima vez vamos a hacer 2 bloques. 2 horas vamos a hacer. Bueno, 2 horas no, pero 2 bloques sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo despido a Daniel y los invito a que vean a Lucía Puig en su programa, en la continuidad de este programa. Gracias y buenas noches.